Saludos amigos, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a esta su academia Clase Academy. El día de hoy vamos a estar tratando las tablas. Vamos a usar este modelo que se encuentra aquí debajo. ¿Qué nosotros necesitamos saber para utilizar las tablas? Quiero que pongan un poquito de atención en este video, pues una de las estructuras que se le dificulta más a las personas de aprender son las tablas. Por lo tanto, voy a pedir que por favor pongan mucha atención a cómo se crean estas. Nosotros vamos a ver como tópicos en esta práctica cómo nosotros podemos crear tablas, cómo nosotros podemos combinar columnas y cómo podemos combinar filas. Es importante identificar este tema. Una columna se ve de manera vertical y una fila se ve de manera horizontal. A esta unidad de datos, donde se intersecta una fila y una columna, nosotros le vamos a llamar celda o lugar de datos. Esto es bastante importante identificarlo al momento de nosotros trabajar con tablas. Aquí nosotros tenemos una tabla 3x3, 3 columnas, 3 filas. Se visualiza muy bien y así es como nosotros debemos de comenzar a ver las tablas para poder trabajarla en HTML. Para combinar las tablas, o mejor dicho, los campos, las filas y las columnas, nosotros vamos a utilizar nada más dos etiquetas, dos atributos, mejor dicho. Dos atributos, uno es el call span para combinar dos o más columnas y vamos a utilizar el row span para combinar dos o más filas. Básicamente estos dos atributos son los que debemos de aprender a anotar o memorizar. Vamos a la práctica. Yo quiero que nosotros nos fijemos bien antes de comenzar las prácticas que esa simple tabla está compuesta por 3 columnas. Siempre vamos a ver una estructura de tabla por la cantidad de columnas más pequeña que tiene. En esto nosotros nos fijamos, no nos fijamos aquí que hay 2 columnas porque hay una grande y una pequeña, ni aquí tampoco que hay una sola columna grande, sino que nos fijamos en la estructura más pequeña. En este caso, en esta línea de aquí, vemos que hay 1, 2 y 3 columnas. Y también nos fijamos así mismo en las filas, no nos fijamos aquí, sino que nos fijamos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. Es decir, nosotros vamos a crear una tabla de 3 columnas y 5 filas. Ahora sí vamos al código. Una vez aquí en el código, nosotros vamos a introducir la estructura básica de HTML. Esta que está aquí está compuesta ya como si nosotros estamos en este video porque hemos repasado la estructura básica de HTML. Y recuerden que en el body es donde nosotros vamos a desarrollar todo tipo de código para visualizar. En este caso, nosotros vamos a incluir la etiqueta principal de la tabla, que es table. Y dentro de tabla nosotros vamos a crear absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Cuando yo comienzo a desarrollar una tabla, me gusta ponerle un border. ¿Por qué me gusta ponerle un border? Porque si no le pongo border, no se va a estar viendo cómo queda la tabla al momento que nosotros vamos desarrollando. Le creamos un borde mayor de 1 siempre para nosotros ver las orillas, los bordes de la tabla. Una vez nosotros hemos creado la estructura principal de la tabla, vamos a comenzar a crear las columnas. ¿Y con cuál etiqueta se crean las columnas? Las columnas se crean con la etiqueta TR. Con la etiqueta TR nosotros podemos crear estas columnas. Cerramos el TR y dentro de la TR, porque todas las columnas tienen una fila o una unidad de datos, nosotros vamos a crearle una TD. De esta forma nosotros hemos creado el primer cuadrito, la primera columna con la primera fila. Si nosotros vemos ahora la página, vamos a la página. Una vez aquí en la página nosotros vemos esta unidad bastante pequeña que está aquí, que fue la primera unidad que creamos. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a cambiarle el tamaño a la tabla para nosotros poder ir visualizando
un poquito mejor que lo que estamos haciendo. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a crear un ancho a esa unidad de datos para nosotros poder visualizar bien cómo va quedando. Nosotros hacemos un width y en width le ponemos 500 el ancho, guardamos y vamos a la página. Aquí nosotros vemos ya que hemos ampliado un poquito más este campo y por lo menos visualizamos un poquito más. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer a nivel de TR? Nosotros podemos ampliar un poquito el arco de esta unidad de datos. ¿Qué podemos hacer? Vamos aquí a esta unidad de datos y entonces lo que hacemos es que le aplicamos un high y a la unidad de datos le aplicamos un high y vamos a decir de 100 para ver cómo queda. Guardamos y vamos a la página. Actualizamos y ya vemos cómo nosotros tenemos una unidad de datos un poquito más visible que la que teníamos inicialmente. Vamos a crear entonces las otras unidades de datos. Vamos a hacer aquí, vamos a agregar, en vez de 100 vamos a ponerle 50 para tener mayores espacios. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Como las tres unidades de datos crean como si fueran columnas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra TD. Vamos también a agregarle la unidad de 50, aunque les digo que si se le aplica un elemento en esa columna, se le aplica todo. Pero para no traernos confusión, vamos a creársela toda. Lo que yo les quiero decir a ustedes es esto. Por ejemplo, yo no se la voy a crear a esta columna que está aquí. Vamos a guardar. Y vemos cómo las tres columnas ya tienen el mismo ancho y alto. Porque como esas tres columnas pertenecen a la misma estructura, esa altura se le va a aplicar a esas tres estructuras. Ok. Ya vemos que tenemos, por ejemplo, una tabla de 3x1, 3 columnas y una fila. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear otras filas para que pertenezcan, por supuesto, a la misma tabla para ir cumpliendo con la misma estructura de la práctica. Vamos al código. Vamos a crear aquí, para no crear confusión, un high de 50. Solamente para no crear confusión. Aquí dentro de esta tabla vamos a ponerle 1, nada más por tener cualquier tipo de datos para identificarlo. 2 y 3 para tener cualquier tipo de datos. Algo interesante aquí es que si nosotros fijamos, cada vez que nosotros agregamos un TD, creamos una columna. Ahora bien, la fila, como yo le dije, la vamos a crear con eso, table row. ¿Qué nosotros vamos a hacer para crear la fila? Crear otro TR fuera de ese TR. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Creamos un TR, cerramos nuestro TR. Siempre debemos de cerrar al momento de que lo abrimos para que no se nos quede. Y por lo menos debemos de crearle un TD, porque una fila sin una columna no existe. Esta unidad de datos no es visible. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Le creamos mínimamente un TD, cerramos el TD, guardamos y vamos a la página. Actualizamos y ya nosotros vemos que aquí debajo nosotros tenemos otra fila con una sola columna. Se ve un poquito estrecho. Lo que vamos a hacer es ampliarlo. Le agregamos el mismo atributo high del 50 al TD, guardamos y actualizamos. Ya vemos aquí que tenemos otra fila con una sola columna. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Dentro de esa misma fila vamos a agregarle las otras columnas que necesitamos. Pues como nosotros sabemos que ya las columnas se agregan con los TD, vamos a copiar este y vamos a pegarlo 2 veces. Siempre hacemos el código lo más organizado que podemos, ¿verdad? Para visualizarlo mucho mejor. Con esas 3 columnas guardamos, vamos a la página y actualizamos. Así vemos que ya nosotros tenemos 2 filas y 3 columnas. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Seguir agregando las unidades de datos. A manera de ejemplo, vamos a crear otra unidad de datos de manera mecánica, es decir, manual, para poderla visualizar. Creamos el TR y dentro del TR mínimamente creamos un TD, guardamos, recordamos ponerle el dato para poder visualizarla y le ponemos que de 50. Guardamos y actualizamos.
Ya vemos aquí otra fila con una sola columna. Vamos nuevamente aquí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear dos de estas. Creamos dos de estas. Lo alineamos lo más que podemos. Pegamos. Y ya tenemos las tres columnas. Guardamos. Guardamos. Y actualizamos. Ya tenemos una tablita 3x3. Como íbamos a crear una 3x5, basta que agreguemos dos filas más. Vamos al código. Para el tema de nosotros simplificarnos, lo único que vamos a hacer es copiar dos filas con tres columnas, es decir, una estructura de dos filas con tres columnas, que es esta que está aquí. Vamos a copiarla, edición copiar para poder visualizarlo. Nos vamos a poner aquí y vamos a pegarla. De esta manera ya nosotros tenemos, vamos a guardar, y una vez aquí en la página, entonces nosotros actualizamos y vemos que ya tenemos nuestra tabla de 3 columnas y 5 filas. Si nosotros nos visualizamos aquí en la práctica, nosotros debemos de aquí combinar dos filas. Nos fijamos bien que donde dice tabla avanzada tiene dos filas combinadas, la fila 1 y la fila 2, ¿verdad que sí? ¿Qué nosotros vamos a hacer? En esa columna inicial, en esa columna, es decir, la columna 1, nosotros vamos a combinar dos filas. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Vamos al código. Nos vamos a la primera estructura que creamos, es decir, esta que está aquí. ¿Y qué yo necesito? Yo necesito combinar dos filas. Es decir, que esta fila que está aquí y esta fila que está aquí sean una sola. Vamos nuevamente a la imagen. Nos fijamos bien que esa fila que está aquí, esa fila que está aquí y esa fila que está aquí, en la primera columna se convierte en una sola. Ok, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a ir a la primera fila de ambas, a la fila diferente de la misma columna y la vamos a combinar. ¿Qué nosotros hacemos? Si nosotros queremos, le vamos a poner aquí 1 y aquí le vamos a poner 4 para visualizarlo. Cuando nosotros vamos a la página y actualizamos, vemos que el elemento 1 y el elemento 4 deben de convertirse en un solo elemento. ¿Qué nosotros hacemos? Como ya en teoría este elemento de aquí, el elemento 4, va a formar parte del elemento 1, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el elemento que va a formar parte del otro elemento, debemos de eliminarlo. ¿Qué nosotros hacemos? Este elemento 4 lo eliminamos porque ya él va a pasar a formar parte del elemento anterior. Y entonces el elemento anterior, es decir, este elemento 1 que está aquí, nosotros vamos a decir que haga que el próximo elemento forme parte. Es decir, con el atributo row span 2, yo le voy a decir, mira, las dos filas, conviértemela en una sola. ¿Qué va a hacer? Va a buscar la fila que está un poquito más hacia abajo y la va a asociar con la fila 1. Le damos a guardar y actualizamos. Vemos que ahora ya el elemento 4 ha desaparecido y el elemento 1 se ha combinado en dos elementos, en este caso en el 1 y en el 4. Una vez aquí en el código vemos ya como nosotros hemos logrado combinar el elemento que estaba aquí debajo que eliminamos, ya no era necesario, eso si lo dejábamos ahí no iba a distorsionar la tabla. Lo que hicimos fue eliminarlo y combinarlo con el primer elemento de arriba. Recuerden que este elemento más este elemento más este elemento es la columna 1 y así sucesivamente. Vamos a ver la tabla. Ya hemos combinado este elemento que está aquí. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Como ya hemos combinado dos filas, ahora nos va a tocar también combinar dos columnas. ¿Cierto que sí? Y nos fijamos bien que esta columna la vamos a combinar en la primera estructura, en la primera fila que hemos creado. Vamos al código. Estamos hablando básicamente de este espacio que está aquí. Fijamos bien que compone dos columnas. Vamos al código. Aquí en el código, ¿qué nosotros debemos hacer? Como nosotros en la primera estructura vamos a combinar la columna número 2 y la columna número 3,
Vamos a la página para ver. Vemos aquí que nosotros vamos a combinar la columna número 2 y la columna número 3. Recuerden que lo primero que yo debo de hacer es quitar la columna que se encuentra más a la derecha. Como la fila, yo quito la fila que está más hacia abajo. A nivel de columna, yo quito la columna que está más a la derecha. Es decir, yo voy a quitar la columna 3 para decirle a la columna 2 que se me fusione con la columna 3. Vamos al código. Entonces yo quito la columna 3 y aquí en la columna 2 yo le voy a decir que un call span, expándeme la columna 2 lugares. Como ya yo he quitado la columna y así nos fijamos bien que ya la columna se me ha combinado. Yo tengo un solo espacio de datos, ya la columna 3 no está. ¿Qué sucede? Voy a mostrarle, solamente para mostrarle qué sucede si yo antes de combinar no quito el otro elemento que le sigue, sea la próxima columna o la próxima fila. Vamos a ver. Si yo no la quito y entonces le aplico el call span de 2, actualizamos, vemos que se me distorsiona absolutamente todo porque él se combina, pero como yo no le quité el elemento de datos 3 sigue ahí. Vamos al código. Quito el elemento de datos para que no se me distorsione, guardamos y actualizamos. Ahí vemos que tenemos bien la estructura de datos. Vamos otra vez a ver el esquema. En nuestro esquema nosotros vemos ahora que la última fila se combinan todas las columnas, es decir, las 3 columnas. Entonces vamos a ir a la última unidad de datos y vamos a ponerle un nombre. La última unidad de datos que creamos fue aquí, el último bloque. Y aquí vamos a ponerle 9, 10 y 11. Solamente para visualizar. Guardamos. Vamos a la página. Y una vez en la página actualizamos. Vemos ya que la última fila tiene 9, 10 y 11. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a combinar esta columna que está aquí con estas dos que están aquí. Lo primero que debemos hacer, recuerden, es eliminar estas dos columnas. Para cuando yo le aplique el call span, esta expansión no se me distorsione. Por lo tanto, lo primero que yo debo es reemplazar los dos elementos que yo voy a combinar. Y en este caso es el 10 y el 11. Una vez aquí en mi código, el elemento 10 y 11, yo lo primero que hago es eliminarlo. Y cuando lo elimino, ahora sí, yo le puedo decir un call span de 3. En este caso de 3 porque son 3 columnas las que yo voy a combinar. Guardo y actualizo. Vemos aquí ya un poquito de estructura que a nosotros nos interesa. Tenemos la parte inferior combinada. Este recuadro aquí me ha combinado 2 columnas. Y este de aquí me ha combinado 2 filas, perdón. La fila 1 y la fila 2. Y este espacio de aquí me ha combinado 2 columnas. Con relación al ancho, al alto y esas cosas, nosotros podemos rejugar. Son atributos que ya nosotros conocemos. Por lo tanto, vamos a dejar el video hasta aquí para que no sea muy largo. De todas formas, cualquier duda que tienen los datos de contacto, pueden escribirme en la misma página de YouTube, a mi correo y cualquier otro lugar. Hasta la próxima.